Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes para todos. ¿Cómo están? Voy a esperar un ratito a ver si se conectan. Hoy me dispuse a armar un tema muy importante que tiene que ver con el tema tan conocido por la prensa en este último tiempo del cannabis, el cannabis medicinal. Vamos a ver si se conectan. Esperamos un poquito. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bueno, voy a empezar a contar un poco sobre este tema tan importante que se está hablando hoy, sobre la ley, qué pasa con este tema del cannabis, en los usos, las contraindicaciones. Voy a charlar un poquito de todo y bueno, las preguntas que ustedes me hagan voy a tratar de responderlas. Hay cuestiones que son muy puntuales, muy precisas, que todavía están en investigación. Pero bueno, y a grandes rasgos les cuento que en el año 2017, hola, ¿cómo va? En el año 2017 tuve la posibilidad de participar, ¿qué tal? ¿Cómo están? Del primer Congreso Latinoamericano del Cannabis. Esto no fue muy trascendido, o sea, muchas personas ni se enteraron. Este congreso fue de altísima gama porque en realidad estuvo organizado por el grupo de Mamá Cultiva, pero además invitaron a los investigadores de Israel. Este gran grupo, bueno, después vemos lo de diabetes, me lo voy anotando, voy charlando y después empiezo a contestar las preguntitas, ¿sí? Eh, este grupo de Israel es muy importante porque uno de los investigadores que nace en Israel, en el año 60 empieza a descubrir a través de estudios bioquímicos que hace cómo impacta, digamos, la sustancia de la planta a nivel neuronal, a nivel cerebral. Es así que Israel es uno de los países, se podría decir, pioneros, porque desde el año 60, hace más de 80 años que manejan toda esta información y van investigando. Pero por distintas situaciones que exceden en algún aspecto, llámese políticas, llámese legales, de intereses en general, claramente todo este trabajo de investigación que tiene tantos años no salía a la luz, no estaba abierto y disponible para todos. El año pasado se hizo otra exposición en La Rural que muchas personas participaron, pero no había muchos profesionales tampoco. En un momento dado me acuerdo que fueron 3 días seguidos, los expositores, todos científicos, muchos médicos, veterinarios, hubo también en esta última exposición. Preguntaron quién es médico, quién es profesional de la salud, y no sé, seríamos de 500 personas que había en ese momento en la sala, escuchando la charla informativa, seríamos 10. Por lo tanto, la medicina todavía está un poco retrasada en cuanto a esta toma de conciencia de la importancia de esta planta en la salud de la población. Por eso les voy a contar un poquito primero de qué trata esta ley que se aprobó y por consiguiente qué va a pasar, cómo van a ser los pasos a pasos que estimo yo. Y después vamos a hablar un poquito de la planta. Esta ley, la 27.350, lo que dispone es que esta planta es una planta que ya no está legalizada como una planta, digamos, perjudicial para la salud. Se la corrió del listado número 4 de estupefacientes, que serían donde estaban ubicadas las sustancias dañinas y las que no generaban ningún beneficio médico, beneficios limitados para salud. Entonces ya se la sacó de ese lugar. Obviamente, con todos los avances científicos mundiales, se reconoce que la planta tiene mucha información, incluso para seguir investigando. Por lo tanto, lo que se dispone con esta ley, que fue sancionada, tiene que ver con
el autocultivo, o sea, la posibilidad en primera instancia de que las familias de aquellos pacientes con patologías indicadas, o sea, que tengan una indicación médica del uso del cannabis, puedan inscribirse en una página oficial llevando la constancia o lo que tenga que ver con la justificación médica y firmando una declaración jurada, primero y principal, para figurar y, digamos, poder ser parte de la autorización del autocultivo. Esta página de regulación está definida como marco reglamentario regulatorio del cannabis, ReproCam, del Programa Nacional de Cannabis del Ministerio de Salud de la Nación. Yo igual me metí, mucho todavía no hay, no sé cómo van a ser los procesos de inscripción. Me imagino que va a haber un paso a paso para que todos aquellos que quieran tener sus plantas en su casa estén autorizados para hacerlo y que no tengan ningún tipo de inconveniente de tipo legal. Por el otro lado, esta ley lo que está impulsando es el avance científico de investigación. Entonces lo que propone es, bueno, capacitar a los profesionales de la salud, empoderar a los médicos, en primer lugar, como que sean unos referentes para poder acompañar a los pacientes que quieran hacer uso de esta planta, y por consiguiente también todo lo que corresponde con las otras sociedades civiles y demás que colaborarían, o sea, sociedades científicas colaborarían con el proceso de investigación. Entonces, es como que, bueno, esta ley lo que dice, sí, se puede cultivar, puedes cultivar, la ciencia va a empezar a poner fichas, se va a empezar a ver cómo es el tema de las compras de las semillas, todo eso se está por legalizar, armar todos protocolos, no sé, estimo que dirán cuántas plantas puede tener cada persona, la verdad que ahí todos esos detalles todavía no están muy claros, pero bueno, recién arranca el proceso. Y por el otro lado, la parte médica, o sea, lo que yo observo desde mi punto de vista, es que bueno, ahora se viene una etapa de capacitación donde seguramente en primer lugar estimo que se van a capacitar a más neurólogos, porque los neurólogos de pediatría y pediatras en sí hoy ya están como más encontrados con esta historia del cannabis, conocer de qué trata, porque las mamás van obviamente a pedir ayuda, sobre todo el caso de las mamás con niños de patologías tipo convulsiones, epilepsias refractarias y demás, y por lo tanto el pediatra hoy vendría a ser, y el neurólogo en sí, tal vez de pediatría, hablando de pediatría, son los que están más aceitados en este tema con el conocimiento un poquito más fresco. El resto de los profesionales, y bueno, cada uno habrá hecho o hará lo que pueda, hasta que haya alguna norma y algún tipo de saber, de conocimiento, que puede ser lo más fácil a través de un laboratorio. A nosotros nos caen los laboratorios, los visitadores médicos que nos dicen, acá está el prospecto del aceite de cannabis. Míralo, léelo, estudialo, se toma, se indica así, asá. Bueno, pero para eso dependemos que haya una normatización que se disponga qué laboratorios van a ser los que fabriquen, quiénes van a ser los que cultiven estas plantas, porque si estamos hablando de niveles masivos de un laboratorio, estimo que también tienen que acordar a nivel gubernamental quiénes serán los responsables de hacerse cargo de los cultivos y quiénes serán los responsables desde los estamentos públicos y privados para producir el aceite y sacarlo a la venta. Y por el otro lado, como les dije, lo que sí se puede ya es empezar a encaminar el tema del autocultivo pidiendo como la autorización en el Ministerio de Salud de la Nación para que con identificación de algún tipo de registro, vos ya sabés que yo estoy autorizada para tener mis plantitas en mi casa. Eso es un poco el tema de la ley. Y lo que derogaron era un artículo dentro de la ley anterior que era solamente uso exclusivo para patología de epilepsia refractaria. Ahora no, o sea, se sabe que esta planta tiene múltiples usos, ¿sí? No solamente para epilepsia, que ahí vamos a ir un poquito con la historia de la planta. Entonces, en el año 64, 1964,
se descubre la molécula de la THC, que esta es una de las moléculas más conocidas porque tiene que ver sobre todo con el uso cuando los jóvenes o las gentes que son fumadoras de marihuana, es la que tiene más el elemento psicoactivo que se le dice. Esta droga, esta sustancia del THC tiene múltiples propiedades, pero bueno, la conocen mucho los fumadores de marihuana porque es la que pega, digamos, la que genera el efecto alucinógeno. Y a su vez, en el año 1990, o sea, casi 30 años después, se descubre la otra sustancia también importante desde el punto de vista medicinal, que es el CBD. Y recién en el año 1992 se descubre una sustancia que es endógena, que es la que producimos nosotros, nuestro cuerpo, que se llama anandamida, que ahí les voy a contar un poco sobre esto. Volviendo, voy a hacer un paréntesis, a la planta en sí. La planta tiene, la marihuana más que nada es el tipo cannabis sativa, a esa se le dice marihuana. El resto de variedades se la llama cáñamo, por eso muchos van a escuchar plantaciones de cáñamo, que tiene un montón de tipos de variedades, hay distintas formas, distintos aromas, distintos sabores, distintos efectos psicoactivos, cada una cambia, ¿sí? Y según la maduración también cambia en la producción de esta CBD, que es la otra sustancia que después ahora les voy a explicar bien de qué trata. Entonces, ¿dónde está más que nada el efecto medicinal y también psicoactivo de la planta? En lo que se le dice el cogollo, que tiene que ver con la flor, Ahí adentro de estas flores está lo que se llaman los tricomas, que son las glándulas donde se encuentran todos estos cannabinoides, que serían estas sustancias en cierta medida medicinales, ¿sí? Por eso es la flor la que produce el aceite. La que utilizan para fabricarle el aceite es la flor. Cuando alguien compra un cigarrillo de marihuana comprado, claramente, eso tiene una mezcla de cosas, ¿no? Puede tener hoja, flor, o sea, una mezcla. Lo que corre riesgo, digamos, la persona que consume este tipo de productos comprados es que, bueno, obviamente que el efecto tal vez psicoactivo en realidad esté mezclado con otras sustancias que ni se sabe que tiene, ¿sí? A veces son... le echan, no sé, querosén para que no se llene de bichitos la planta, entonces vos te estás fumando en realidad no solamente el efecto de la planta, sino también los químicos tóxicos que muchas veces se le echa a las plantas para generar un acelere o que no se muera la planta y por lo tanto sacar producción en el cuanto de la venta ilegal estamos hablando, ¿no? Por el otro lado, el aceite entonces se forma y se produce a través de esta flor, ¿no? Que acabamos de explicar. ¿Cómo se hace el aceite? El aceite hoy está muy bien explicado para aquellos que requieran cómo hacer la producción del aceite. Pueden consultar al grupo de Mamá Cultiva, que ellas tienen cursos, incluso hacen cursos educativos de cómo se prepara el aceite. En algún momento dado eran presenciales, ahora no sé cómo se estarán manejando, pero bueno, se pueden meter en la página de Mamá Cultiva y ven Mamá Cultiva Argentina o Buenos Aires, hay zonales también, Mamá Cultiva, no sé, zona oeste, fíjense porque todo eso tal vez les puede servir. Lo que se obtiene más o menos, se tiene que calcular que hay 13 gramos del cogollo, de la flor, y con eso se lo llena de alcohol, de un alcohol comestible, se lo frisa, se lo trabaja, eso se lo va generando filtrados y se lo va a evaporar con un ventiladorcito. Esto lo explicaron las Mamá Cultiva en la Expo Cannabis de la Rural. Y después de ese proceso de evaporización, se hace todo un trabajo a baño María, con una temperatura máxima, porque si no obviamente quemas la planta y estarías quemando las propiedades medicinales. Entonces, bueno, todo esto tiene como un paso a paso y te queda una resina.
te queda como si fuese algo de color marrón, oscuro, ¿sí? O hasta negro te podría decir, con una jeringa, esas que se utilizan para la diabetes, esas chiquitas, finitas, uno incorpora el aceite ahí, esta resina que quedó concentrada, y esta jeringa puede durar sin vencerse 5 años. Esta es una de las primeras condiciones fantásticas de esta planta. No es que vos tenés que producir el aceite para tu familia y lo tenés que consumir ya porque se pudre o se vence. No, la resina tiene una duración de 5 años. Esto es algo muy positivo. Y cuando después se la diluye, porque por cada mililitro de esta resina se la va a diluir después en el famoso aceite, que puede ser un aceite de coco, un aceite de oliva, el de coco, y hay otros tipos de aceite comestibles que también los pueden utilizar. El de coco lo que tiene en contra es que se solidifica cuando hace frío, hay que calentarlo, sino un poquito con la temperatura como una especie de baño María para que se ablande. Entonces, esta es la forma casera de hacer. Obviamente que yo le estoy hablando por arriba, ¿no? Por eso les explico que si ustedes necesitan ahondar, consulten a las personas que saben. Después está esta famosa revista THC también, donde más de una vez han sacado artículos de cómo producir tu propio aceite. Bueno, y este aceite, si la jeringuita de la resina dura 5 años, la del aceite dura, incluso se cree que dura más todavía. No se sabe exactamente, pero dura más que eso. Entonces, esta importancia de este aceite, ahora vamos a hablar de la planta en sí, es clave porque cuando alguien produce su propio aceite, más o menos sabe cuándo lo produjo, sabe que no le puso ningún tipo de sustancia química, por lo tanto sabe que si va a usar este aceite para con su hijo, o para con su marido que tiene cáncer, o para con su mamá que tiene Parkinson, o para con su hermano que tiene esclerosis múltiple, o para el que fuere, sabe que lo está produciendo a conciencia, sin ningún tipo de químicos negativos y sin ningún tipo de correr riesgo de intoxicación. Se ha visto casos, esto lo han dicho, de niños que le han dado el aceitito por las epilepsias y se intoxicaron porque tenían queroseno u otros productos que ya les expliqué para matar los gérmenes, los honguitos, los bichitos que pueden aparecer en la planta. Estas plantas tienen un proceso, nacen, se reproducen y mueren, o sea, no es una planta eterna, no es como un rosal que todos los años me va a dar rosa, tiene una caducidad. Y hay dos tipos de planta, la que tiene que ver con la exposición solar y después una autofloreciente. Hay una que tiene que ver con la luz del sol, que se cultiva y en el invierno da la flor, en el otoño-invierno, y la otra que todos los meses produce, que es la autofloreciente, que es por lo general la que mucha gente tiene en su casa, cuando arman ahí se me fueron los nombres, los lugares con la luz, ¿no? Con el calor y demás en propiedades adecuadas para que esta planta crezca. Y por lo general esas autoflorecientes no son muy altas, son pequeñas por lo general, no son tan grandes. Las otras son enormes, pueden llegar a medir metros, ser un bosque, por eso el cáñamo, si ustedes buscan, es enorme. Bueno, la planta tiene más de 500 componentes activos. O sea, la planta está en investigación. Tiene muchísimas sustancias que todavía no se las reconoce como valiosas. Se las está investigando todavía. Las dos que se conocen, les vuelvo a decir, es el THC y el CBD. Y hay otras también, otros cannabinoides que también se vieron que son importantes. Pero bueno, estas dos serían como las que uno puede llegar a investigar en los estudios científicos de las proporciones. Si predomina una, ¿qué pasa? Si predomina la otra, ¿qué pasa? Si le doy solo una, ¿qué pasa? Si le doy solo de la otra, ¿qué pasa? Esto se estuvo investigando en el tiempo. Después tienen otras sustancias que se llaman terpenos, que son más que nada los que le dan el aroma a la flor, pero también tienen propiedades antiinflamatorias. Y después otros flavonoides que también mejoran toda la parte circulatoria y demás. Entonces, la planta, ¿qué significa? Es funcional de manera completa.
subdividiendo la sustancia se vio que los efectos no son tan positivos. Por ejemplo, darle una sustancia solamente de CBD a un niño con epilepsia se vio que no es tan efectiva como darle la planta completa. No, esto de subdividir sustancias no fue positivo, porque la planta trabaja como un efecto de séquito, se llama. ¿Qué quiere decir esto? En conjunto. Todo el conjunto de la planta es sanadora. El conjunto de por sí de esta planta es sanadora. Entonces, esta planta del cáñamo, en la antigüedad, se utilizaba como principio antiinflamatorio y analgésica sobre todo. Era muy utilizada en la época de los griegos. Ahora, un tiempo después, apareció la planta de la aspirina, porque todo nosotros lo que consumimos nace de una planta, que después uno se esté tomando una pastillita y crea que es un químico puro. Bueno, claramente después con todo el tema de la tecnología y demás, tal vez ya no utilizan la planta, sino que ya diseñan las moléculas y la transforman en pastillas, ¿no? Pero en sus orígenes las plantas han sido vitales para la salud del ser humano, ¿sí? Entonces, ¿qué sucedió? Apareció la planta de la aspirina en la época de los griegos y reemplazó por algún aspecto a la planta del cáñamo, dejándolo como a un lado. Tal vez había algún tipo de interés que hizo que se priorice la de la aspirina y la del cáñamo haya quedado en segundo lugar. Y con el tiempo, con la historia, claramente a la planta se la, condenó desde el punto de vista del abuso del consumo ilegal y se la dejó de lado de lo que tenía que ver con toda la funcionalidad de salud, de la funcionalidad medicinal en sí como propiedades de la planta, ¿sí? Entonces, bueno, hoy tenemos que festejar que esta planta está siendo reconocida realmente por sus saberes, sus grandes saberes que tiene para poder compensar un montón de problemas de salud que ahora les voy a ampliar. ¿Qué pasa acá con esta planta? Ya hablamos de la producción, el aceite. ¿Y ahora qué sucede? Cuando uno tiene el aceitito ahí, ¿no? De la planta, lo primero que tiene que comprender que como esto no está especificado aún todavía, no hay laboratorios que estén atrás de esto, digamos, como dando dosis exactas, indicaciones exactas, todavía está todo como en investigación, si bien hay cosas que ya se sabe con seguridad. Hoy por hoy todavía no está rotulado el tema de esta planta. Por lo tanto, lo que ustedes tienen que considerar cuando consiguen el aceite, que lo compren o lo fabriquen, lo primero que tienen que saber es que estas dosis que están acá dentro del frasquito son dosis personalizadas. ¿Qué quiere decir? Cada uno tiene que darse el tiempo para ir probando la dosis acorde a su cuerpo, porque todavía, como les explico, no está normatizada la cantidad exacta, ni siquiera por patología. Por lo tanto, este frasquito hay que tenerlo guardado en la heladera, en un lugar, si es posible, en la puerta de la heladera, que no le dé ni mucho frío ni poco frío, y si no, en un lugar oscuro, también fresco. Eso sería el ideal. Y el uso, por estos momentos, se está hablando de sublingual, ¿no? Porque es de absorción más rápida, pero también se puede utilizar con un pedacito de pan chiquito para uno calcular la cantidad de gotitas que le pone, si le cuesta calcular sublingual y se lo tiene que autoconsumir una persona y no sabe cuánto estoy tirando de gotitas, entonces se puede poner en un pancito y se come esto, ¿sí? El uso de este aceite es por la noche. Cuando uno arranca a tomarlo, lo arranca a tomar a la noche. ¿Cómo? Acostado, ya estando acostado, entonces o tenemos el pancito al lado o tenemos el frasquito y vamos a calcular, tic, sabemos que cayó una gotita. Levantamos la lengua, ahí abajo de la lengüita entra la gotita.
Empezamos con una gotita. ¿Por qué acostados? Porque en algunos casos la gente se marea. Ahora después voy a hablar un poquito más de los efectos secundarios. Pero para evitar esto es una gotita, entonces vos ya estás acostado y de última, si te agarra el mareo, vos estás ahí acostado. No hay riesgo de caerte ni nada. Sobre todo en la gente mayor, que es la que más lo consume, sobre todo por las patologías del dolor que presentan, ¿sí? Entonces, se empieza con una gotita, 1, 2, 3 noches. A la tercera noche veo cómo me levanté, cómo descansé, cómo me levanté. Estoy mejor, me siento mejor en base a mis síntomas. Si es así, si estoy un poquito mejor, sigo con la gotita. Si no, agrego otra gotita, ¿sí? Y se puede ir aumentando gotitas en base a cada patología, en base a la funcionalidad de cada uno. Y esto obviamente que cada uno de ustedes lo tiene que hablar con un médico, ¿sí? Porque yo lo estoy contando a grandes rasgos, pero depende la patología que ustedes quieren tratar, pueden hablar con sus médicos clínicos, con sus ginecólogos, con sus reumatólogos, con los neurólogos, con los diabetólogos, sigamos, ¿no? Con todas las especialidades, pero explicar, doctor, yo voy a tomar el aceite de cannabis. ¿Cómo lo tomo? ¿Qué me recomienda usted? Si el doctor no sabe del aceite de cannabis, tenemos dos opciones. Que lo vaya a leer y que te llame o vos lo vuelvas a ver en una semana, o que consulte con alguien que sepa. Porque claramente va a haber médicos que se van a poner a leer y hay médicos que no les va a interesar el tema hasta que haya una norma, como les dije de entrada, donde esté el prospecto, donde esté todo escrito, efectos secundarios, indicaciones, todo. Muchos, hasta que esto no esté, no van a adherirse con el tema del cannabis. Otros, que son un poco más audaces, van a decir, buenísimo, me pongo a estudiar el tema porque me están consultando todos los pacientes, sobre todo los geriatras. Los especialistas en geriatría hoy deben estudiar el tema del cannabis porque los pacientes mayores son uno de los que más quieren consumir el aceite. Entonces, espérenme un poquito. Otro tema importante del aceite, no se ha conocido sobredosis. ¿Qué significa esto? Han visto casos que se tomaron un frasco entero y no se murieron, porque el aceite no actúa a nivel del cerebro, de una parte del tronco cerebral, que es el que causa el paro cardiorrespiratorio por sobredosis. Hay algunos receptores, pero son pocos, ¿sí? Entonces, ahí les voy a explicar un poquito del tema de cómo funciona esta sustancia en nuestro cuerpo. Nosotros naturalmente tenemos un sistema endógeno, o sea, que funciona adentro de nuestro organismo, que es importantísimo para la homeostasis, que quiere decir la regulación de nuestro metabolismo, ¿sí? De nuestra funcionalidad, que se llama sistema endocannabinoide. ¿Qué pasa con este sistema? Este sistema, como podría ser un sistema hormonal, pongámosle, de hormonas sexuales. Hay otros sistemas también que actúan a nivel del dolor, con los opioides y que tenemos receptores también. En este caso, el sistema endocannabinoide, lo que se observó es que tiene múltiples receptores por todo nuestro cuerpo, fundamentalmente en nuestro cerebro, pero también hay receptores en los adipocitos, que serían en la grasa, en el hígado, en los pulmones, en el músculo, en el tracto gastrointestinal, en el páncreas, en las células B, esto que los diabetes ahí me nombraron, en el endotelio vascular, todo lo que sean las venitas, ¿sí? En los órganos reproductores, en el sistema inmune. Se estuvo hablando mucho del cannabis en esta época de pandemia. Algunos tomaron cannabis, aprovecharon la situación para mejorar su sistema inmune, otros no se enteraron. En los nervios periféricos, todo lo que es la sensibilidad periférica. Bueno, a grandes rasgos, y en la piel, se vio también que hay en la piel, en el hueso, en el hígado, creo que ya lo dije, y obviamente mucha distribución a nivel cerebral. Entonces,
Esperen que les sigo acá por donde seguimos. Este sistema endocannabinoide tiene dos sustancias fundamentales, que una es la anandamida y otra la 2-AG. Son dos sustancias que nosotros solitos fabricamos, que son una especie de neurotransmisores. O sea, ¿qué quiere decir? Salen de una neurona y se van a hacer conexión sináptica con otra neurona. Por lo general, los neurotransmisores tienen una función que es salir de la neurona presináptica, o sea, la previa a la sinapsis, a esta conexión, a la pos. Estos son al revés, salen de la pos para la pre. Lo que quiere decir esto es que es un sistema retrógrado. ¿Por qué funciona este sistema endocannabinoide de esta manera? Porque estas sustancias lo que hacen es regulan las otras que salen de acá para allá, que son sustancias que nos generan excitación, depresión, o sea, muchos síntomas que son importantes tener, desde la reacción neuroquímica, pero a veces son en exceso. Entonces, este sistema endocannabinoide lo que hace es regular, para que no nos vayamos para el otro lado. Regula, es muy buen regulador, por eso trabaja en la homeostasis, en la regulación, ¿sí? Y este sistema, en esta función, trabaja de una manera muy importante haciendo funcionalidad y teniendo protagonismo en el aprendizaje, en la memoria, en las emociones. Yo que hago decodificación, este sistema trabaja con las emociones, regula las emociones. Si yo estoy recibiendo mucha sustancia tóxica negativa, ¿sí? O mucha dopamina, pongámosle, este lo regula. Ahí se me había puesto en pausa el vivo. Vamos bien, ahora sí, se puso en pausa, no sé por qué. Bueno, entonces regulariza, colabora entonces en el aprendizaje, en la memoria, en la emoción, en la alimentación, en el metabolismo en general, en el dolor, en la neuroprotección, ¿sí? Por eso es fundamental este sistema, porque actúa sobre todo en la base de nuestra funcionalidad vital, que es el comer, el dormir, el relajarnos, la protección, la autoprotección y el olvidarnos de situaciones estresantes. Miren qué bárbaro, qué interesante también cómo actúa este sistema. Nos bloquea en cierta medida, nos genera un olvido de estos grandes momentos de estrés que pudimos haber vivido en nuestra historia de vida y que si lo tendríamos acá, a carne viva, todo el tiempo observando este dolor, este sufrimiento, no podríamos seguir vivos. Entonces, miren qué importante cómo funciona este sistema. Ahora, este sistema, que está formado naturalmente por estos dos neurotransmisores, amantadina y la 2-AG que les expliqué, tiene receptores que son una especie de llavecitas. Pero estas llavecitas, o casualidad, se pueden unir a estas sustancias fitocannabinoideas, que son la de la planta. Son una especie de receptores que se van a unir, perdón, de llavecitas que se unen a estos receptores, parecido, no es igual, no es exactamente igual, pero bastante parecido. Entonces, por eso pueden ocupar y funcionar en estas áreas también como para restablecernos. Por eso, estas sustancias sirven para, se está observando en el cáncer, mejorar el tema de las náuseas, de la quimioterapia, recuperar el apetito, todo lo que tenga que ver con dolor en el cáncer, porque ya les expliqué que es un analgésico en potencia y antiinflamatorio. Les mejora a los pacientes que tienen patología oncológica el sueño, claramente porque no pueden descansar bien. Recordemos que aquellos que padecen cáncer tienen múltiples dolores, porque el dolor no solamente es físico si tienen una metástasis, pongámosle ósea, sino que hay un dolor social, ¿no? Por la pérdida del rol social, un dolor psicológico, obviamente por esta cuestión de observarse, verse en detrimento, y hasta un dolor espiritual, ¿no? Este enojo para con Dios, para con alguien más allá, qué pasó con mi vida, con mi historia, por qué estoy así. Entonces, qué importante esta sustancia que hoy los oncólogos la están usando
El aceite de cannabis hoy se está usando mucho en oncología porque les vuelvo a decir, les mejora el sueño, les mejora el apetito, les quita las náuseas de la quimioterapia, les mejora el estado de depresión, porque también la sustancia del cannabis es un antidepresivo excelente. Y para aquellos que estén tomando antidepresivos, tienen que hablarlo con el psiquiatra, porque si van a tomar aceite de cannabis, hay que ir disminuyendo el de antidepresivo. El cannabis tiene también algo maravilloso, maravilloso, que con el tiempo uno va a ir dejando lo que está tomando, los químicos que estamos tomando, para quedarnos tal vez con el cannabis y alguna otra cosita más. Pero los antidepresivos hay que ir sacándolos muy de a poquito y por eso hay que hablar también con el psiquiatra, ¿sí? Entonces, en este caso, patología oncológica. Patologías inflamatorias, artritis, patologías del dolor en general, que puedan ser generadas, artrosis me preguntaron. Todas las patologías del dolor sirve claramente porque es un analgésico. Entonces, ¿qué tienen que ir a hacer? Ir probando. Se van a dormir, se ponen una gotita debajo de la lengua y a ver cómo se levantan mañana. Se levantaron más aliviados, sobre todo a la artrosis, que fue una de las preguntas que me hicieron cuando dejé el posteo. La artrosis tiene dolor matinal, de tipo matinal, cuando arrancamos. Una vez que entra el movimiento articular, que entra en calor, el mismo calor alivia. Entonces, esta noche, si yo la duermo más aliviado, voy a levantar mejor. Entonces, observen el tema artrosis. Los que tienen también patologías ciático, patologías lumbares en general, cervical, dorsal, todo lo que es la patología de la columna, con sus dolores, los que sufren de patologías crónicas de rodilla. Bueno, complementa a otros analgésicos. De entrada, solito el aceite no va a ser 100% efectivo. Tienen que tenerle paciencia y seguir tomando la medicación que consumían y de a poquito ir dejándola. Obviamente hablan con el traumatólogo en este caso o el especialista que lo siguen, ¿sí? Por el otro lado, las patologías de tipo autoinmune. Las autoinmunes hay una que es la fibromialgia, después hay otra que es la neuralgia del trigémino. La migraña, si bien no se considera autoinmune, pero sí, ahí está, paz. La migraña, justo me escribí justito. La migraña se considera una patología neurológica, no se considera en realidad autoinmune, pero lo que se está observando de la fibromialgia, la migraña, la neuralgia del trigémino y otras neuropatías, claro, para la artrosis puede ir perfecto. Y aparte, Normi, conecta. Eso lo tuve Ahora voy a volver a migraña, no me quiero ir de acá. Para el Alzheimer lo probé, se lo indiqué a una amiga para su abuelo. Esta fue una experiencia que esta amiga me cuenta, ¿no? Yo no lo evalué al abuelo, pero el abuelo, en cuanto empezó a tomar el aceite con Alzheimer, patología de Alzheimer, empezó a conectarse, a hacer chistes, a tener un diálogo. Obviamente que tiene un Alzheimer, pero tuvo conexión social. Es importantísimo esto, ¿sí? Porque todo este efecto antiinflamatorio también neuronal, evidentemente hay algo de eso que todavía está en investigación, que no se sabe bien, pero que mejora las conductas. Por eso se está usando en autismo, en Asperger. Niños con estas patologías pasan de grado, tienen más tolerancia a los ruidos, a lo social, a los conflictos sociales. Saben bien que el autismo, Asperger, no pueden tolerar sonidos y todo lo que tiene que ver con la conducta de vínculo también se está usando. Pero bueno, tienen que hablar con los especialistas, yo les cuento nada más. Con respecto a la migraña, fibromialgia, neuralgia de trigémino y otras neuropatías, lo que se está viendo es que el sistema endocannabinoide, este gran sistema de receptores generales por todo el cuerpo, está disminuido. Parece que hay algo que no está funcionando bien ese sistema. Algo pasó, no se sabe, está en investigación. Entonces, por eso es tan efectiva hoy
el aceite en estas patologías. Obviamente que hay que complementarlas, vuelvo otra vez siempre a lo mismo, con la medicación de base. Entonces, hablen con la fibromialgia, hablarás con la reumatóloga, la migraña con tu neurólogo. Seguirás con tu medicación básica, perfecto, pero empezá con el aceite y empezá a observar si hay que ir disminuyendo la otra, porque tal vez que tenés que sacar la otra después en un par de meses, un año, ya no va más, te quedás solo con el aceite. ¿Se la tiene que mandar el médico? Mirá, yo siempre les recomiendo que hablen con sus médicos de cabecera, porque hay efectos secundarios que ahora voy a hablar, contraindicaciones y demás. Entonces, lo ideal que el paciente tenga por lo menos la indicación del médico de cabecera que lo conoce, porque si no, en realidad habría que pedir por lo menos un laboratorio, ver cómo funciona el hígado, cómo funcionan los riñones, porque dos grandes contraindicaciones para este aceite es insuficiencia renal severa e insuficiencia hepática severa. Obviamente que alguien, hola Lili, alguien con insuficiencia hepática no va a estar así en la casa tranquilo, ¿no? Claramente es una persona que estará en evaluación con su hepatólogo, el que tiene una insuficiencia renal severa estará dializado, no son patologías que yo no me voy a dar cuenta, o sea, uno lo está padeciendo y son complicadas. Pero bueno, pero también hay que estar, ojo, cuidado con este aceite les voy a decir con quién, después voy a seguir hablando de otras patologías, con los cardíacos, los que tienen arritmias, fibrilación auricular. Uno de los efectos secundarios de la THC es que puede aumentar la presión, la tensión arterial y la frecuencia cardíaca, el ritmo. Entonces, si yo tengo una fibrilación auricular, que tengo una alteración de mi ritmo cardíaco, ojo, no lo puedo tomar. Tengo que hablar con el cardiólogo para ver qué me dice, si está de acuerdo o no, ¿sí? Por el otro lado, la gente que tuvo un cuadro de psicosis. ¿Qué significa psicosis? Eso que ven, alucinan. Veo una bruja acá, veo que alguien me quiere matar con un cuchillo y yo salgo corriendo, no sé, prendí fuego a la casa porque pensé que me iban a matar. Es un cuadro psicótico, ¿sí? De alucinaciones pero severas. Esas personas que son psicóticas de por sí no la deben tomar, y aquellos que han tenido un cuadro del mal viaje para los que fuman cannabis, lo saben qué significa, los que fuman marihuana, el mal viaje se sucede que cuando una persona fuma por primera vez marihuana, ja, porque esto es así, la gente se cree que fumar un porrito no pasa nada, pero hay gente que tiene alucinaciones severas. Severas estamos hablando de ver arañas, monstruos, bichos, cosas y de agarrarse una locura, un momento de locura. Puede salir corriendo por la calle y lo puede atropellar un auto. Yo no sé lo que puede pasar. Entonces, hay que ser conscientes que en el caso del consumo con la quema del cigarrillo, porque vos lo quemás, cuando vos quemás el porro, digamos, lo que generás es un efecto, digamos, químico de la droga. No solamente es medicinal ahí, porque ahí se está quemando esta THC, que es la que tiene el efecto psicoactivo, es psicoactivo, que vos delirás y podés tener un momento de mucha paz y tranquilidad como le da a la mayoría, pero algunos pocos tienen cuadros psicóticos. A esas personas no pueden tampoco tomar aceite de cannabis. ¿Quiénes tampoco estaría adecuado el aceite de cannabis así como tomarlo por Pancho por su casa? Los adolescentes. Porque sabemos que los adolescentes son un grupo de riesgo. ¿Qué significa de riesgo? El adolescente es vulnerable. El adolescente se engancha en situaciones que tal vez, ay sí, nos tomamos 3 gotitas, dale, jaja. No, chicos, no, a los adolescentes, si está viendo algún adolescente o si tienen algún adolescente en la familia, esto es un remedio. Esto no es un divertimento, no es también como lo hacen con el clonazepam o con tantas drogas que experimentemos a ver qué nos pasa. No, está tu cuerpo expuesto a que tengas un mal momento y la pases muy mal. Entonces es recomendable no usar esta sustancia en esta edad, porque es una edad de alto riesgo para el consumo o asociación de esta sustancia con otra cosa, porque le entran por gotitas al alcohol, cualquier cosa pueden hacer.
Bueno, ahí vamos a Lela entonces. Perfecto. Espérenme acá un poquito, que me quiero ir a Lela porque había anotado un par de cosas y no me quiero perder de los datos que había anotado. Acá, a ver. Esclerosis, el ELA en general es como la esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica, en sí no busqué ELA en sí. Les voy a contar de esclerosis múltiple, pero tanto el ELA como todas las neuropatías, sí, por eso les dije, en las neuropatías lo que se vio es que tu sistema endocannabinoide está disminuido, no está funcionando naturalmente bien. Por lo tanto, suplementarlo con aceite de cannabis puede ser positivo. Háblalo con el neurólogo, pero puede ser positivo. Hay que empezar de a poco. Esclerosis múltiple. Muy importante esta enfermedad. Lo digo y lo pongo así con signos de admiración. Es la única enfermedad que en Estados Unidos se evidenció que detiene la enfermedad. La detiene. Estos son estudios científicos en Estados Unidos, ¿sí? Para epilepsia, para todas las otras que se está hablando y demás, no hay estudios científicos 100%. Para esta parece que sí, que es una gran noticia, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Qué se observó del efecto del aceite en la esclerosis múltiple? Por un lado, como es antiinflamatorio, desinflama todas estas vainas de mielina que se inflaman en esta enfermedad. Esta enfermedad tiene un problema de los nervios, ¿sí? Entonces, las vainas de mielina se ponen como duras, por decir, y lo que generan es una alteración de brazo caído, de falta de control de postural, ¿sí? Debilidad muscular, claramente, y también hay cuestiones secundarias que obviamente se empieza a suceder, que bueno, en la esclerosis lateral amiotrófica pasa parecido, ¿no? Pero más que nada tal vez de la parte superior, en la esclerosis múltiple es un poco más general. Entonces, desinflama estas vainas de mielina. Es un analgésico porque del 50 al 70% de los pacientes con esclerosis múltiple sufre de dolor producto de todo esto, del entumecimiento muscular. Es antiespasmódico, o sea, también con el respecto a estos espasmos musculares, capaz que son tipo calambres, que también son muy molestos. Es antiespasmódico, es antidepresivo el aceite de cannabis, por eso les dije antes. Entonces el 50% de las personas con esclerosis múltiple se enteran que tienen esta enfermedad y se entran en depresión. Y además mejora todos los cuadros gastrointestinales que también se suceden con problemas de incontinencia de esfínter, incontinencia fecal, urgencia de ir al baño. Se les vio que también mejoran en ese aspecto. Eso con esclerosis múltiple. Otro lugar donde se está viendo efectividad es en el Parkinson. Parkinson, ¿qué tipo del Parkinson? El rígido, el que está entumecido, el que tiene espasticidad, síndrome de rueda dentada, todo duro, las articulaciones duras, ¿sí? Acuérdense que hay un Parkinson más del temblor y otro más de la rigidez. En el de la rigidez, se está observando que también por esta cuestión de relajación muscular mejora esta rigidez, mejora la postura, mejora el riesgo de caídas por estas distonías y disquinesias de los movimientos que también tienen alterados secundarios por el consumo de la levodopa, que es la sustancia del Parkinson, que es la droga que se utiliza. Gracias, Ángeles, a vos. En otras enfermedades, como ya les había nombrado, en estas, todas las del adulto, una ventaja que tiene el adulto es que si la sustancia el aceite lo produjiste vos en tu casa, que tenga más THC o más CBD, no pasa nada, digamos, si lo va a tomar un adulto, ¿sí? Si lo va a tomar un niño, un aceite con mucho THC, corre riesgo de que ese niño, como efecto secundario, que no lo dije, pueda tener un cuadro psicótico. El niño pequeño, alucinaciones. Por lo tanto, en la niñez hay que tratar de darle o equilibrado, equivalente THC con CBD, o más CBD. ¿En quién se le da más CBD? En la epilepsia. Porque el CBD, como efecto
efectos del CBD de esta parte de la sustancia es antiepiléptico, antioxidante, aparte miren, antioxidante, tiene propiedades, o sea, todo para regular el sistema general metabólico, ¿no? Espérenme que acá no sé qué puse, antiinflamatorio, y es antipsicótico el CBD, por eso el CBD compensa y no corre riesgo. La THC es analgésica, antiinflamatoria, anticonvulsivante, relajante muscular, hipnosedante. ¿Tenés problemas del sueño? Cualquier aceitito te va a hacer bien porque si tiene THC, expliqué que el vencimiento, si vos lo preparás 5 años, la jeringa de resina dura. Y con el aceite preparado, no se sabe cuánto tiempo. 7, no sé, 8, 10 años. La THC, entonces, hipnosedativo, disminuye la presión intraocular. Se está usando para casos de glaucoma el el aceite de cannabis, ¿sí? Y a efecto antitumoral tiene el THC. Con todo lo que expliqué en el paciente oncológico, se están haciendo estudios de investigación donde hay casos que gracias al consumo de aceite de cannabis se detiene el crecimiento tumoral, porque este aceite actúa a nivel de los telómeros, de las que serían como las colitas del ADN, las puntitas, ¿sí? Cuanto este telómero crece, empieza a multiplicar células. Esto se ve en todas las patologías oncológicas y también en cuando nosotros nacemos, que somos bebés, estos telómeros son importantes que estén activos. Después con la vejez, nuestras células, nuestro ADN va perdiendo eso, esas puntitas. Hoy por eso en la parte de la geriatría es como el gran desafío lograr que no se descompongan esas puntitas que son las que le permiten la vitalidad a la célula. Por eso miren qué interesante. Mejora el tema celular, o sea, disminuiría la producción de células oncológicas, la reproducción. Y a su vez el THC es importantísimo en el apetito. Bueno, contraindicaciones, les vuelvo a decir: insuficiencia renal severa, insuficiencia hepática, ojo con cardíacos, ojo con gente con problemas psicóticos, embarazo y lactancia, ojo. No es como recomendable en la lactancia. En el embarazo parece que hasta las 14 semanas se puede utilizar. Si vos tenés fibromialgia y estás embarazada, y bueno, hablalo con el obstetra. Capaz que los primeros 14 semanas de embarazo está bueno para las náuseas y demás, ¿sí? Eso por un lado, y a ver si no me olvido nada que les quería decir, se utiliza en veterinaria, para los perritos viejitos, para los perritos con cáncer, en los viejitos les mejora la calidad de vida, perrito, gatito, ¿no? Todo lo que es veterinaria, eso lo pueden ver con el tema de los perritos, los gatitos oncológicos u otros animalitos que tienen cáncer, darle el aceite de cannabis. Tiene que tener más CBD, también esto lo quiero decir en la parte veterinaria, ha mejorado la calidad de vida. Es más, en esta época Cannabis de la Rural, que fue el año pasado, mostraron casos de animalitos que habían sido atropellados por un auto, pongámosle, con una patología traumática, que le quedó lesionada la columna y demás, dándole la gotita de aceite de cannabis, el perrito o el gatito empezó a caminar porque regeneró esa mielina, que estamos hablando lo mismo que sucede con la esclerosis múltiple, que es la que envuelve los nervios y da la funcionalidad, la sensibilidad, el movimiento y demás. Espérenme que a ver si me queda algo acá en el tintero. ¿Tienen alguna pregunta? Si me quieren hacer alguna pregunta puntual. Creo que contesté las que me habían planteado. Polifarmacia, en la gente mayor que empieza con aceite de cannabis, hay que hablar con los médicos porque hay que empezar a bajar remedios. El aceite de cannabis reemplaza muchas funciones. Hay que ir observando con el tema de la diabetes, que me lo preguntaron por ahí. Para los que consumen metformina,
mejora, o sea, empieza como a equiparar por toda esta funcionalidad que tiene a nivel de los receptores de las células del páncreas, entonces hay un estímulo pancreático positivo. Para los que están usando insulina es otra historia. Hay que observar eso, hablar con el diabetólogo porque no está muy claro para los que son diabetes tipo 1 o insulino requiriente. Por el otro lado, otras cuestiones tal vez importantes en general. ¿Qué sucede con homeopatía? ¿Se puede? Yo creo que sí, háblalo con el homeópata. Dosis es dosis individual. Vos tenés que ir probando tu propia dosis, de a una gotita. Cada 3 días probás a agregarle 2 gotitas. A los otros 3 días otra gotita más, 3 ponele, que llegás a la noche. Vos lograste sentirte bien, no te duele el cuerpo, no te levantás con el dolor de la artrosis, bárbaro. Hay casos que se tiene que indicar cada 8 horas. Después hay distintos tipos de uso del cannabis, me olvidé eso. Está el aceite, está la vaporización. La vaporización se puede usar múltiples veces. ¿En quién es conveniente la vaporización? Claro, de tipo 1 tenés que hablar con el diabetólogo porque ahí con el tema insulina no me acuerdo bien si hay algún efecto como que no es muy acorde, digamos. Eso con la diabetóloga tenés que hablar, porque no la tengo muy clara con la insulina. ¿Sí? Para los que son diabetes tipo 2 con metformina sola o alguna otra antidiabética oral. Bueno, entonces tenemos vaporización. La vaporización es excelente, porque vos pones la flor directamente, no que tenés que estar haciendo todo el aceite, y te vaporizás. Hacés como si fuese un vapor con la ollita, ¿sí? Como a la vieja usanza. Lo que tienen que ustedes buscar la cantidad de florcita, todo eso se los dejo a ustedes porque yo la verdad que con dosis exactas están para eso el grupo de Mamá Cultiva y hay un montón de hoy sociedades civiles que trabajan sobre el tema, hay un montón de páginas profesionales sobre exactamente dosis y demás que ustedes pueden probar, en dosis en el sentido de cuánta cantidad de flores estoy hablando. Entonces el vapor, lo bueno es que se puede utilizar sobre todo para el dolor, porque es de acción rápida. A los más o menos 5 a 10 minutos vos te vaporizás y automáticamente te calma el dolor. Entonces, ¿para quién es ideal? Para los que tienen oncológicos, para los que tienen fibromialgia, que están muy doloridos, o para otras patologías, artritis, qué sé yo, del dolor, que están muy reagudizados. Cuando te vaporizás dura 2 a 4 horas. Entonces después te podés volver a vaporizar otra vez. El aceite recién actúa a la hora, el vapor a los 5 a 10 minutos. El aceite actúa recién a la hora, pero dura 6 a 8 horas. Por eso lo ideal es para cada 8 horas. En esclerosis múltiple sería ideal cada 8 horas para mantener el efecto continuo. Parkinson, continuo, no perder la meseta del efecto del aceite, sostenerlo para que no se pierda el efecto sanador del aceite. Para la espasticidad muscular en la encefalopatía puede ir a hablarlo, Normi, con la pediatra o con la neuróloga, para que te diga, porque después tenés que ver que si tenés que corregir lo otro, eso es más que nada. Cremas y ungüentos, ¿sí? ¿Para quién es? Psoriasis, por ejemplo. En la psoriasis está bueno tomar las dos cosas, aceite más crema, porque el aceite te baja un poco toda esa depresión que te genera verte así, ¿no? La gente con estas patologías de piel, lamentablemente, sufre mucho la cuestión estética y tienen una depresión de base, como la fibromialgia en sí, porque la fibromialgia dice, no me cree nadie, que me duele todo, nadie me cree. Entonces te deprimís. Por lo tanto, es muy importante. Se me está acabando el tiempo, creo que en cualquier momento se me corta. Hay también presentaciones que no sé ahora cuándo va a aparecer en las farmacias, que van a empezar a aparecer. En otros países hay supositorios que se pueden usar para los bebés, para los niños, con estos cuadros de epilepsia refractaria, o para los viejitos, para la gente mayor. Y después se está intentando ver una vía nasal, como spray nasales, vieron que se usa mucho para las alergias, que esa sería ideal porque sería de absorción súper rápida. Entonces, patología del dolor, náuseas por la quimioterapia, lo que sea, chic, y sería bárbara. Se está estudiando esa y creo que... y tipo gotas oculares para el tema de los glaucomas. Creo que hay un glaucoma que es de ángulo cerrado que no se puede. Entonces también
hablen con el oftalmólogo, ¿no? Pues si no, estamos acá automedicándonos. Esto es un medicamento. Esta planta es una planta sagrada, como todas las plantas, porque si ustedes se ponen a buscar, el romero sana, la lavanda sana, la manzanilla, el tomillo, todas tienen propiedades sanadoras. El problema, ¿cuál es el problema? Que nos acostumbrados a la pastillita y perdimos toda la sabiduría ancestral, toda la sabiduría de nuestros pueblos originarios, que la tienen sumamente clara, que ellos lo usan con los fines de sanación, de salud, de medicina en sí, pero bueno, hay que volver a los orígenes. Y esta planta, lo que yo le agradezco a esta planta es que nos está volviendo a conectar con nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque el hecho de probar si una gotita, a ver cómo me levanto mañana, después 2 gotitas, ¿qué hace esto? Me conecta con el aquí y el ahora. Esta gran importancia, que ahí voy un poquito rápidamente a lo que es la decodificación y la toma de conciencia, del poder sanarnos nosotros mismos. Entonces, si yo me empiezo a observar el efecto del aceite en mi cuerpo, claramente yo empiezo a verme, porque seguramente todas estas personas que tienen estas patologías severas, crónicas, molestas, duras, socialmente duras, ¿no? Tristes, llámense como quieran llamarlas, claramente hay una desconexión mente, cuerpo, alma y espíritu. Hay que volver a esa conexión. Y esta planta sagrada, hoy, la bendición de esta planta es que nos está reconectando. Entonces hay que sacarse los mitos, los miedos, los temores de la planta en sí. Hay que estar atento del consumo. O sea, la planta, ¿qué culpa tiene si alguien la consume mal? El tema es quién la consume y quién se hace cargo de la manera de cómo la consume y para qué la consume, ¿no? La planta es sagrada por sí, por naturaleza. Entonces, a ser responsables, a hacernos cargos de todo esto, a no tenerle miedo, a decirle al médico que te atiende, como cualquiera de los pacientes a mí me viene a decir, Mariana, ¿puedo tomar cannabis? Sí, ¿cómo no? Fíjate de conseguirlo en un lugar seguro, fíjate de hacerlo vos, fíjate de ver cómo lo vas a hacer, ¿sí? Hoy acuérdense que el autocultivo hay una reglamentación que se está armando que hay que ir a registrarse para tener las plantitas. Pero bueno, el aceite se consigue, sabemos que se consigue por todos lados, te lo hace alguien, lo compras en una casa de dietéticas o algunas farmacias también lo están vendiendo. Así que la idea es tomar conciencia, entender que esto se trata de una medicina con múltiples usos, sumamente enriquecedora, que esta planta hay que usarla entera, o sea, la flor está toda, es todo beneficio por donde la veas. Comprar solamente CBD en una farmacia que te venda, toma CBD solo, no es bueno. Comprar THC solo no es bueno, ¿sí? Entonces, traten de buscar donde estén las 2 sustancias y todas las otras que nos están faltando, que son 140 cannabinoides, más terpenos, más flavonoides, que en total son 500 sustancias que son sanadoras, ¿sí? Así que hay que conectarse con esto, hablar con los médicos, no tenerle miedo y decirle, doctor, yo quiero probar el cannabis, ¿qué me dice usted? Si el médico no lo sabe, tendrá que decir, no, lo sé. No te puede decir no lo uses, porque él no tiene ningún tipo de autoridad para decirte que no lo uses, salvo que vos tengas una contraindicación de estas que te estoy hablando severa. Arritmias, insuficiencia renal, insuficiencia hepática, embarazo después de las 14 semanas, lactancia, adolescentes, psicosis, este tipo de cuadros, bueno, hay que estar atento. Diabetes de tal vez insulino requirientes, ahí sí. Pero si vos tenés una artrosis, si vos tenés una fibromialgia, si vos estás con antidepresivos, vos lo podés tomar. Si este médico no te da respuestas, hay que seguir buscando. Esto como ir a comprar ropa. Yo le digo a mis pacientes, cuando se quejan de otros profesionales, escúchame, te quejas de este profesional, ¿y quién te obliga a seguir viendo a este profesional?
si vos no te sentís cómodo. Es como que yo voy a comprar ropa y la piba me tira así el jean, me tira así la remera, fíjate. A mí me gusta que me traten bien. Entonces, esto es lo mismo. Así que hay que hacerse respetar, hay que respetar al profesional en su saber, pero también el profesional tiene que respetar las decisiones de búsqueda para el bienestar. Hoy, por suerte, hay una ley atrás que está amparando esto. Falta un poquito, falta capacitación, falta reglamentaciones, seguramente letra chica, pero es un avance y festejo este avance. Para mí es algo muy importante porque les vuelvo a decir, esta planta nos conecta con nuestro cuerpo, mente, alma y espíritu. Beso grande, los que tengan alguna duda me lo pueden escribir por privado, espero les haya servido. Besotes, que tengan linda noche.